Buenos días, vamos a continuar con las sesiones previstas para la mañana, con la siguiente ponencia. ¿Se escucha? Sí, ¿no? ¿Perdón? ¿Más cerca? Sí. Se escucha de todas maneras, ¿no? Vale. Para arriba. Vale. Vamos a continuar con la programación prevista, con la ponencia 4. Vamos a comenzar una especie de espacio dedicado al contexto internacional primero, con una conferencia y luego a una mesa redonda sobre los efectos de la internacionalización, ¿no? De la Guerra Civil Española. Bien, vamos por orden. Vamos a comenzar con la conferencia sobre la Guerra Civil Española en el contexto internacional del periodo de entreguerras. Y para hablarnos y para situarnos el conflicto civil en el contexto europeo, pues tenemos la suerte hoy de contar con Francisco Cobo Romero. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y, bueno, yo no voy tanto en este caso como luego haré igual en la mesa redonda. Voy a hacer una presentación muy general sobre, en este caso ahora, sobre la figura y el currículum de Francisco Cobo Romero, porque, bueno, en el mundo de la digitalización y de Internet, el currículum, si están interesados, quien no lo conozca, que imagino que no será el caso, pues disponen de él. Es un currículum, bueno, pues amplio con más de un centenar de obras, entre libros, capítulos, artículos en revistas de impacto, etcétera. Y bueno, no voy a glosarlo. Simplemente comentarles que los estudios sobre la guerra civil en la provincia de Jaén, en las tierras de Jaén, en muy buena medida tienen a Francisco Cobo como uno de sus primeros referentes, el jiennense. Bueno, su tesis y sus primeras líneas de investigación versaron sobre el periodo republicano y sobre la guerra civil, sobre la década de los años 30 al 40 y principios de los 50, y a partir de ahí, evidentemente, pues sus investigaciones, sus preocupaciones y sus orientaciones en la investigación le han llevado pues a transitar a través de la historia comparada pues por otras realidades, por otros territorios, y a situar el espacio, y por eso está aquí para hablarnos de esto, porque creo que es una persona que ha trabajado mucho sobre estas cuestiones, mucho y bien, a ubicar el conflicto civil en el contexto europeo del periodo de entreguerras, en la década de los años entre los 20 y los 40, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el plano del conflicto entre comunismo, fascismo y democracia. Creo que contamos hoy con una persona muy cualificada. Quiero agradecer el esfuerzo que también hace. Al fin y al cabo, bueno, pues hoy es fin de semana y, bueno, pues cuando le hemos llamado ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación, de trasladarse en un día en el que, bueno, pues uno descansa pues para seguir haciendo bueno, pues actividades propias de nuestro oficio, ¿no? Yo, sin más, darle las gracias de nuevo a Francisco y, bueno, pues darle la palabra para que nos ilustre sobre esto que tiene que ver con el contexto, es decir, situar la guerra civil, el conflicto civil, la violencia en el contexto europeo, en el que, bueno, pues algunas de las cosas que
de los episodios o de los factores y fenómenos que pasan en España se pueden poner en contexto y se pueden comparar con lo que ocurre también en otros espacios en otros estados, en otros espacios vecinos, ¿no? Y sin más, Paco, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes para escuchar mi intervención. Muchas gracias también, por supuesto, a los organizadores de estas jornadas, que de alguna forma pues tratan de recuperar la memoria sobre lo que fue la dimensión internacional de la Guerra Civil Española y la presencia de brigadas internacionales en territorio español que lucharon en los frentes de batalla, ¿no? Por tanto, mi agradecimiento a los organizadores de, yo creo que estas oportunísimas jornadas que de alguna forma tratan de reivindicar la memoria. Y mi agradecimiento, por supuesto, a mi buen amigo y compañero, el profesor Salvador Cruz Artacho. Somos, yo creo que afortunadamente, amigos desde hace muchos años y por tanto nos conocemos más que suficientemente bien, pero no quisiera dejar de manifestar mi agradecimiento por haberme invitado a estas jornadas. Probablemente estoy aquí por él, porque no sé muy bien qué sentido puede tener que un historiador que ha trabajado sobre otros muchos ámbitos pueda decir al respecto de esta cuestión o de estas cuestiones que son evidentemente cuestiones, yo creo que muy conocidas, evidentemente, ¿no? Bueno, lo que ocupa mi intervención o el tema central de mi intervención no es otro que la contextualización internacional del conflicto español de 1936 a 1939, ¿no? Bueno, tengo que comenzar diciendo que la mayor parte de las guerras importantes que se suceden en el siglo XX se internacionalizan, evidentemente. Ni en esto somos originales. Es decir, la Guerra Civil Española se internacionalizó porque no cabía otra opción y básicamente porque de alguna forma lo que aquí se dirimía pues era compartido por la mayor parte de las potencias europeas y básicamente porque cuando se desencadena un conflicto militar, las potencias tratan de llevar a cabo una especie de estrategia geopolítica que de alguna forma impida que se transforme sustancialmente el orden preexistente o aspiran a que se transforme fundamentalmente ese orden preexistente en función de sus intereses y en función de sus ambiciones geopolíticas, evidentemente. Por tanto, no es nada casual que la Guerra Civil Española se convirtiese desde el mismo comienzo, prácticamente desde el mes de agosto o septiembre de 1936, en un conflicto plenamente internacionalizado, como voy a tratar de explicarles a continuación, ¿no? Desde luego, la guerra civil no surgió por la intervención previa o la manipulación o la conspiración supuestamente previa de intereses sobre España y sobre sus distintos bandos políticos, orquestada por las grandes potencias europeas. Es decir, para que lo entiendan perfectamente, la guerra civil no surgió por una premeditada y previa necesidad de intervención de las potencias fascistas, ni tampoco por una premeditada y necesaria conjura de las potencias que podríamos denominar comunistas o básicamente la Unión Soviética como representante del comunismo internacional, ¿no? Es verdad que los rebeldes airearon durante mucho tiempo de forma eminentemente propagandística la supuesta existencia de una conjura internacional en la que participaría la Comintern y básicamente se elaboraron incluso unos documentos secretos que certificaban esa especie de conjura. Esos documentos fueron puestos básicamente bajo el prisma de la objetividad y se declararon como absolutamente falsos, ¿no? Y quienes los defendían unos falsarios, evidentemente. La Unión Soviética no estaba interesada. Cuando surge el estallido o cuando aparece el estallido del levantamiento militar de 18 de julio de los militares rebeldes, la Unión Soviética no está nada interesada en participar en los asuntos españoles. Básicamente porque, como voy a tratar de explicar a continuación, la Unión Soviética está desde comienzos de los años 30, pero sobre todo a partir de 1934, inmersa en una política de reestructuración de su estrategia internacional, ¿no? Es decir, quiere ser ante todo lo más alejada posible, o quiere estar ante todo lo más alejada posible
de ser identificada como una potencia suscitadora del comunismo y suscitadora de las conspiraciones comunistas y de la revolución comunista a escala global. Sin duda que lo había sido. La Unión Soviética había articulado esta estrategia y la Comintern fue precisamente la internacional comunista. Voy a utilizar los términos en castellano, ¿verdad? Es verdad que los historiadores tendemos a hablar de la Comintern, que no es más que la agregación de las palabras en inglés de Communist International, pero de alguna manera la Comintern no es sino la internacional comunista, ¿no? Decía, plataforma sustancial articulada por la Unión Soviética para expandir el comunismo a escala global y planetaria, ¿no? Pero esa política de la Unión Soviética se modifica sustancialmente, básicamente cuando se produce el acceso de los nazis al poder, cuando Alemania se convierte en una potencia expansionista que amenaza la propia integridad territorial de la Unión Soviética y sobre todo cuando en el extremo oriente, pero claro, la Rusia soviética se extendía como actualmente Rusia, ¿no? Pese a diferencias geográficas sustanciales que han acontecido después de la implosión de la vieja Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética, insisto, se encuentra ante dos amenazas sustanciales. Una por Occidente, que es el expansionismo imperialista nazi, y otra por Oriente, que no es sino el expansionismo imperialista del imperio nipón, ¿no? Que de alguna forma practica una invasión sobre parte de la China continental, en la zona de Manchuria, y establece el imperio de Manchukú, establece la provincia, mejor dicho, de Manchukú. Ante esta tesitura, la Unión Soviética rectifica sustancialmente su política estratégica. Pasa de ser la potencia suscitadora del comunismo a nivel global y se convierte fundamentalmente en una potencia interesada en guardar buenas relaciones con las potencias democráticas occidentales, básicamente con Francia, fundamentalmente para desde allí contrarrestar una hipotética agresión por el este y de alguna forma preservar su integridad territorial. Bien, no quiero extenderme más al respecto de esta cuestión, quizá he dicho demasiadas palabras para básicamente subrayar el siguiente concepto. Al comienzo de la Guerra Civil Española, la Unión Soviética no está por la labor de participar apoyando explícitamente al Partido Comunista, que es su partido básicamente filial, y tampoco está interesada en que en la España en guerra triunfe el bando, digamos, revolucionario, el bando, porque al principio de la Guerra Civil, sin duda alguna, los comités populares proliferan, las fuerzas de izquierda se adueñan de un Estado que se ha desmoronado y parece que surge la posibilidad, la hipótesis, ¿verdad?, de que España se convierta, de vencer el bando republicano, en una potencia prosoviética, una potencia, en cierto modo, influida poderosamente por la hegemonía soviética. Insisto, la Unión Soviética no está nada interesada porque pretende mostrar una cara amable ante las potencias democráticas y pretende, ante todo, reconciliarse con las potencias democráticas. Básicamente con Francia, insisto, porque de alguna manera Francia podría, desde el flanco occidental, contrarrestar el expansionismo imperialista nazi y de alguna forma pues, ayudar a que se aligerase esa presión que los nazis ya anunciaban con su política del Lebensraum, evidentemente anunciaban de invasión territorial de la Unión Soviética. Pero, si bien es cierto que la Unión Soviética no está nada interesada en apoyar al bando republicano, tampoco es cierto que los rebeldes ya contaran con un innegable respaldo por parte de las potencias fascistas, ¿no? Básicamente, las potencias fascistas en esta época no son más que la Italia de Mussolini y la Alemania del Tercer Reich, ¿verdad?, la Alemania de Adolf Hitler. Sobre todo porque, bueno, España es un actor secundario, la República Española es vista por los alemanes como un remoto espacio geográfico en el que no encuentran tampoco ningún interés en intervenir y, por supuesto, los fascistas italianos tampoco están excesivamente comprometidos y no tienen demasiada clara su estrategia con respecto a España. Por tanto, cuando surge el golpe militar, no es cierto en absoluto que ya existiese una especie de confabulación o de estrechamiento de lazos entre la Alemania nazi y la Italia fascista a favor del bando rebelde en este caso. Pero lo que sí de alguna forma debe ponerse de manifiesto es que si bien la guerra civil no surge por iniciativa de estas potencias extranjeras, esto no debe hacernos pensar que la guerra civil se desarrolló de una manera enteramente aislada de los grandes problemas que atraviesa Europa durante los años 30.
Insisto en que no es nada extraño que la guerra civil se internacionalice, porque en alguna medida los grandes ejes de alineamiento y de contraposición, los grandes ejes, ¿verdad?, de división ideológica y de profunda contraposición ideológica que existen en España en los años 30, no son sino los grandes ejes que de alguna forma atenazan a la mayor parte de las potencias europeas y atenazan en definitiva la propia geopolítica y la propia geoestrategia, evidentemente, que defienden las diferentes potencias mundiales, sin duda alguna, ¿no? La guerra civil se internacionaliza porque de alguna forma se convierte muy prontamente en una miniatura de lo que podríamos denominar la guerra civil europea, ¿verdad? Es decir, este término es absolutamente imprescindible, ¿verdad? Y este concepto, el manejo de la guerra civil europea para comprender el proceso de internacionalización inmediato de la guerra civil española. Puede pensarse también que, de alguna forma, el escenario español no fue sino un microcosmos que, de alguna manera, traducía, en medio de un conflicto militar profundamente aterrador, las profundas divisiones que ya existían en buena parte de Europa, evidentemente. Esas profundas divisiones son, en parte, una consecuencia de la salida de la Gran Guerra, y por tanto de la movilización masiva de hombres en los países beligerantes, de la muerte a gran escala, de la destrucción sistemática y por tanto del derrumbe literal y súbito de los sólidos principios ideológicos que sustentaban el liberalismo, que sustentaban en definitiva las viejas formas. Cuando hablo de viejas me refiero a las pretéritas, ¿no? Las viejas formas de ordenamiento político todavía manejadas por las castas burguesas y por las clases acomodadas que de alguna forma se asentaban sobre la prevalencia de un liberalismo esencialmente poco democrático, sin duda. Por tanto, la Gran Guerra suscita una serie de problemas, activa una serie de energías, provoca una dinamización de fuerzas que estaban imprevistas, pero que sin duda alguna contribuyen al surgimiento de un marco o de un espacio en el que quizá la característica fundamental sea la gravísima confrontación de posicionamientos y de culturas políticas y ideológicas radicalmente contrapuestas, radicalmente enfrentadas, evidentemente. De alguna manera se acelera el fenómeno de política de masas, los estados liberales tienen que atender demandas provenientes de las clases obreras, de una mayor democracia y de un estado mucho más participativo y mucho más social. En definitiva, también los estados articulan nuevas políticas económicas, en cierto modo experimentadas durante la guerra, acentúan su intervencionismo sobre las economías, se convierten en poderosas maquinarias que de alguna forma regulan la producción y la economía, pero todo esto provoca una alteración sustancial. Pero quizá lo más importante es que los efectos de la Gran Guerra en el plano político derivan en la existencia de tres grandes, digamos que espacios relativamente contrapuestos, dos de ellos de una manera absolutamente sintomática y absolutamente incuestionable, pero un tercero, que sería el de la democracia parlamentaria, se sitúa de alguna manera en un espacio de nadie, pero de alguna forma que sorpresivamente o de alguna forma sorprendido este espacio contempla la feroz lucha que se desencadena entre el comunismo y el fascismo, ¿no? De alguna forma, el fascismo es heredero, sin duda, de la Gran Guerra. El fascismo surge como cultura política ultranacionalista y palingenésica en los rescoldos de la Gran Guerra, sin duda alguna, pero el comunismo también, ¿verdad?, tiene una conexión con los efectos de la Gran Guerra, tiene también su propia secuencia particularizada. Hablar de comunismo en el año 1917 o 1918 en Europa es hablar de marxismo-leninismo, evidentemente. El marxismo-leninismo surge como una estrategia absolutamente revolucionaria que bebe directamente del marxismo, pero que plantea estrategias de confrontación radical con el capitalismo que no se conocían antes y que desde luego abandonó la socialdemocracia europea a partir de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, evidentemente, ¿no? Por tanto, esa profunda ruptura, esa profunda brecha que separa al comunismo del fascismo y que trata de engullir a la democracia parlamentaria, es el gran patio en el que se desenvuelven las profundísimas confrontaciones ideológicas en la Europa
de los años 30, evidentemente, ¿no? 20 y 30, pero en la Europa de los años 30. En ese contexto surge, por consiguiente, la guerra civil. Por tanto, digamos que lo que ocurre en España no es más que un trasunto de lo que está ocurriendo en Europa. Cuando estalla la guerra civil en España, los flancos ideológicos contrapuestos que ya están operando en Europa dirigen su mirada inmediatamente a España, considerándola un espacio privilegiado, considerándola un laboratorio excelente para poner en práctica sus ambiciones de implantación de sus propias perspectivas políticas y de sus propias ambiciones, evidentemente políticas e ideológicas, sin duda alguna. En tal sentido, digamos que no es extraño, por consiguiente, que la guerra civil española se internacionalizase muy rápidamente. Coincide también la guerra civil española cronológicamente a partir de la segunda mitad de los años 30 con un proceso de creciente intensificación de la crisis de las relaciones internacionales sostenidas por las grandes potencias europeas a partir precisamente de 1935 o 1936, ¿no? En definitiva, los grandes problemas que existen en Europa después de la Primera Guerra Mundial podrían, de alguna forma, resumirse de esta manera, ¿no? Existe una amenaza que se acentúa, que surge en los años 20, pero se acentúa en los años 30. Existe una amenaza indiscutida a la transformación radical del orden geopolítico europeo proveniente de las dos grandes potencias fascistas, Italia y Alemania. Estas dos potencias, en tanto que de alguna forma incorporan los códigos, ¿verdad?, ideológicos del fascismo, son por esencia expansionistas e imperialistas. Es decir, por esencia aspiran a trasladar su influencia política sobre el resto del continente europeo e incluso aspiran a implantar un régimen mundial de fascismo pleno. Por tanto, Italia y Alemania se convierten muy pronto en una especie de aguijón que perturba enormemente la tranquilidad que desearía Gran Bretaña o que también, en cierto modo, desearía Francia, sin duda alguna, ¿verdad? Esto, de alguna manera, pone nerviosas a las potencias democráticas occidentales por excelencia, que son básicamente Francia y Gran Bretaña, ¿no? Francia y Gran Bretaña no son capaces de contener esta ambición expansivista o expansionista territorial. Alemania muestra, ya desde el Mein Kampf de Adolf Hitler, muestra un interés absoluto por expandirse hacia Oriente, incluso ocupando a la Unión Soviética, ocupando militar y territorialmente a la Unión Soviética, no solo para aniquilar el bolchevismo, que es el enemigo mortal del fascismo, es el enemigo por excelencia del fascismo, sino también para crear un amplísimo espacio de influencia territorial que hiciese posible la expansión sin límites de la raza aria y el asentamiento sin límites territorial de la raza aria, ¿no? Pero Italia también tiene ambiciones imperialistas. Tanto una potencia como otra no hacen más que, en cierto modo, proseguir las estrategias imperialistas que ya se habían forjado desde fines del siglo XIX. No son demasiado innovadoras en política exterior y en política internacional, pero sí que añaden un componente esencial y es la ideología palingenésica del fascismo y la ambición del fascismo de convertirse en una ideología dominante a nivel planetario, evidentemente. Decía, Italia también tiene ambiciones territoriales, básicamente quiere convertirse en una potencia dominante en el Mediterráneo y, de alguna manera, España juega un papel importantísimo por su posición geográfica en esta ambición de expansivismo por el Mediterráneo de Italia, ¿no? Y también, por supuesto, persigue asentarse y solidificar su asentamiento sobre el norte de África y sobre otras zonas de África, como después manifiesta o después pone de manifiesto cuando en 1935 inicia una campaña militar que termina con la ocupación de la entonces llamada Abisinia, que más o menos podría corresponderse territorialmente con la Etiopía actual, y ese viejo enemigo, Abisinia, ¿verdad?, de los italianos,
que de alguna forma les asestó un duro golpe en Adua en 1898 y provocó una humillación territorial y nacional que no estaban dispuestos a consentir los fascistas italianos, ¿no? Pero donde quiero llevarles es a que ya existen estas presiones sustanciales, ya existen estas tensiones previas, ¿no? Después de la Gran Guerra, evidentemente tensiones derivadas del surgimiento de dos grandes ideologías profundamente enemistadas y confrontadas, ¿no? Pero ya existen estas tensiones previas que se agudizan a partir de la llegada de los nazis al poder, con el nombramiento de Adolf Hitler en enero de 1933 como canciller y con la implantación de la dictadura nazi-fascista del Tercer Reich, evidentemente. Ante esto, ¿qué hacen las potencias occidentales? Sobre todo teniendo en cuenta que el marco en el que se dirimen las confrontaciones entre los estados europeos no es otro que el organismo supranacional de la Sociedad de Naciones que se creó a partir de la finalización de la Gran Guerra y que fue boicoteado insistentemente por los Estados Unidos desde su proclamación, desde su creación, ¿no? Pero ¿qué hacen las potencias democráticas occidentales? Hacen poco, tienen escasa capacidad, pero sobre todo tienen en cuenta que están muy limitados para poner una seria resistencia al expansivismo de las potencias fascistas, ¿no? Básicamente porque se sienten debilitados por la crisis económica de 1929. Es un hándicap muy importante, sobre todo también porque consideran que sería imposible ganar un conflicto mundial en tres grandes frentes. Un frente continental contra la Alemania nazi, un frente en el extremo oriente contra el Japón, contra el imperio nipón, un imperio nipón que, bueno, muy pronto, a fines de los años 30, forja un pacto de acero con las potencias fascistas y se suma al pacto anticomintern, ¿verdad? Aliándose estrechamente en el plano estratégico y geopolítico con Alemania y con Italia, ¿no? Pero, insisto, regreso al argumento, Francia y Gran Bretaña calibran que sería imposible ganar una guerra librada en tres grandes frentes. El frente continental que ya les he señalado, el frente de Extremo Oriente para contener el expansionismo imperialista nipón y el frente mediterráneo para contener el expansionismo también imperialista de la Italia fascista, ¿no? Asimismo, las potencias occidentales consideran que no están asistidas ya por el concurso absolutamente imprescindible de los Estados Unidos de América. Estados Unidos, a partir de 1919, con los presidentes de la época, algo que se refuerza con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt a partir de principios de los años 30, 1932, Estados Unidos es una potencia que opta, algo parecido a lo que Trump está planteando en estos momentos, ¿no? Opta por el aislacionismo internacional, ¿no? Lo que ocurre en Europa, que se lo resuelvan los europeos, porque Estados Unidos no piensa participar en conflictos mundiales en defensa de las potencias democráticas, si surgiese un conflicto en defensa de las potencias democráticas occidentales. Por tanto, Francia y Gran Bretaña son conscientes de que ya no pueden contactar con Estados Unidos, ni pueden contar con el importantísimo respaldo militar de Estados Unidos, que fue decisivo para ganar la guerra. Si Estados Unidos no se incorpora en 1917, a partir de 1917, al conflicto mundial, bueno, pues digamos que difícilmente las potencias occidentales, que estaban ya muy desgastadas a esa altura del conflicto, hubiesen podido ganar la Gran Guerra. A los alemanes y a las potencias centrales, al Imperio Otomano, evidentemente, pero también a Austria, ¿no? Bien, por tanto, las potencias democráticas calibran que no es posible actuar en tantos frentes. No cuentan con la asistencia de los Estados Unidos, pero tampoco cuentan con la asistencia de la Unión Soviética, porque consideran que es un país poco fiable y, por supuesto, porque ya no es la Rusia zarista, obviamente, pero esta deriva que ha seguido la Unión Soviética pues les resulta enormemente perturbadora, ¿no? Y por tanto, en absoluto optan por contar con ese apoyo. Y finalmente porque las propias poblaciones de los países democráticos occidentales ya no están dispuestas a sumarse a un esfuerzo bélico
como sí que estuvieron dispuestas en muy buena medida, aunque la cuestión ha sido muy matizada por los historiadores, por los mejores historiadores sociales, ¿no? Pero ese estallido de fervor patriótico que se produjo en los meses inmediatamente previos al inicio de la Gran Guerra, de la Guerra de 1914, ya no existe en las poblaciones de los países occidentales democráticos. No existe en Francia ni existe en Gran Bretaña. Es decir, se expande el pacifismo y la opinión pública es muy reacia a que sus estados entren de nuevo en un conflicto mundial. Por tanto, esta es una cuestión también capital, absolutamente capital para entender cómo están las cosas en Europa al inicio de la Guerra Civil Española. Podríamos hablar de dos grandes, digamos que, alineamientos, por simplificar enormemente una cuestión que es mucho más compleja, evidentemente. Dos grandes alineamientos, ¿no? El primero de ellos, Francia y Gran Bretaña. Y hablamos de este binomio, hablamos de esta pareja, porque, bueno, como consecuencia de la Gran Guerra, como consecuencia evidente, y también de una tradición diplomática e histórica muy anterior, ¿no? Pero como consecuencia de la Gran Guerra, Gran Bretaña sale enormemente fortalecida, profundamente debilitada económicamente, pero enormemente fortalecida de la Gran Guerra, de la Guerra Mundial. Francia también, sin duda alguna, como potencias vencedoras, pero son en cierto modo gigantes con pies de barro. Es decir, como acabo de explicarles, son países absolutamente temerosos de que se puedan registrar de nuevo circunstancias propiciatorias para la implosión o para la explosión, mejor dicho. Bórrelo de implosión, que es otra cosa diferente, para la explosión o el estallido de una nueva guerra mundial, de un nuevo conflicto mundial, ¿no? En consecuencia, Francia y Gran Bretaña optan por la neutralidad, en el caso del conflicto español, evidentemente. Básicamente porque quieren, ante todo, preservar la paz y porque temen que meterse en el avispero español pueda suscitar el tensionamiento de las potencias fascistas, el tensionamiento de la propia Unión Soviética y el desbaratamiento del orden político y geoestratégico que se había configurado después de la Gran Guerra, evidentemente, ¿no? En tal sentido, Francia y Gran Bretaña optan por lavarse las manos y no inmiscuirse en el conflicto internacional. Pero Italia y Alemania, de alguna forma, lo que pretenden básicamente es expandirse territorialmente y España empieza a constituir un espacio estratégico imprescindible a través del cual pueden reafirmar sus políticas expansivistas. Tanto la Alemania nazi, previendo, en cierto modo, que un triunfo rebelde en España o un triunfo de las tropas franquistas en España pueda reportarle una especie de contrarresto a Francia, pueda de alguna forma hacer posible un equilibrio inestable que favorezca a la propia Alemania nazi e Italia, porque de alguna manera consideran que si en España triunfan aquellos que son afines a su propia ideología fascista, es más que probable que se convierta en un país amigo que refuerce su presencia, la de Italia, en el Mediterráneo occidental y consolide su aspiración expansivista que convierta a Italia en la dueña del Mediterráneo, evidentemente, ¿no? Por tanto, estas serían básicamente las posiciones fundamentales. La Unión Soviética, bueno, pues pese a que alguien pueda pensar lo contrario o pueda resultarle extraño, la Unión Soviética es un país profundamente interesado en mantenerse muy lejos de los asuntos españoles y de la Guerra Civil Española. Es decir, inicialmente entiende que ese asunto ni le va ni le viene, no tienen fuerza suficiente para implantar una especie de bastión que defienda sus intereses. El Partido Comunista es un partido absolutamente marginal, profundamente minoritario, absolutamente irrelevante, evidentemente, ¿no? Y además consideran que meter las narices en el avispero español les puede salir caro. En definitiva, porque piensan que eso puede
enfadar a potencias como Francia, que de alguna forma son objeto de las caricias de la Unión Soviética, que pretende ser reconocida internacionalmente y, sobre todo, hacerse sólida o hacerse defendible ante la amenazadora expansión de la Alemania nazi, que es el gran enemigo, sin duda alguna, de la Unión Soviética. Por tanto, como pueden observar, no sé si lo he explicado con suficiente claridad, pero como pueden observar, ya desde julio de 1936, la guerra civil empieza a ser una guerra internacional. Claro, alguien me diría, bueno, pero todavía no hay tropas presentes de los países extranjeros en los frentes de batalla, todavía no hay ayuda económica, todavía no hay conciertos diplomáticos. ¿Cómo nos dice usted que ya el 18 de julio la guerra civil es una guerra internacional? Bueno, solo fundamentalmente en este sentido, en el sentido de que las miradas de toda Europa se dirigen hacia España cuando estalla el conflicto militar como consecuencia del fracaso de la intentona rebelde de los militares, mucha gente dice, los militares fascistas. Militares fascistas, no había ni un solo militar fascista. Algunos se hicieron fascistas durante la guerra civil, pero no existía casi ni un solo militar fascista en julio de 1936. ¿no? Pero bueno, estos son en cierto modo las generalizaciones fáciles. Se le llama fascista al opositor político. Este es un fascista, sin saber qué fue el fascismo, evidentemente, y sin saber qué es realmente un fascista. Pero en fin, no quiero entrar en esas cuestiones porque no son objeto de mi intervención ni a nadie interesan. ¿no? Decía que por consiguiente ya casi existe un embrión de internacionalización en la Guerra Civil Española desde el comienzo mismo de la misma, desde el instante del comienzo mismo de la propia contienda militar. ¿no? Por consiguiente, cuando se produce el alzamiento, España casi literalmente se divide en dos mitades, geográficamente hablando. ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ninguno de los dos bandos cuenta con suficiente respaldo económico, porque, bueno, pues las industrias a lo mejor están repartidas. Es verdad que la España nacionalista concentraba la mayor parte de las regiones industriales, evidentemente, pero esto también es cuestionable porque el País Vasco no estaba inicialmente en la España nacionalista, no triunfó el golpe el 18 de junio en el País Vasco. ¿no? Pero a lo que quiero conducirles es que esa división en dos mitades incapacita a los dos bandos para obtener o para contar con el suficiente peso armamentístico, con la suficiente capacidad armamentística para desplegar una guerra importante y que termine pronto con el triunfo de uno de los dos bandos. ¿no? Por tanto, los dos bandos se ven obligados a solicitar ayuda militar internacional. Y esto es también un segundo escalón que acentúa los componentes internacionales de la Guerra Civil Española, evidentemente. Tanto el gobierno Giral, que es el que preside el gabinete en julio de 1936, como el propio Franco. Franco no es el militar todavía encumbrado, pero bueno, vamos, por razones básicamente convencionales, vamos a establecer que Franco es, que por cierto es Franco y su iniciativa y su círculo de consejeros más próximo el que lleva la iniciativa para cursar la petición de ayuda tanto a la Alemania nazi como a la Italia fascista, evidentemente. Pero, insisto, el 18 de julio, o el 21 de julio, o el 23 de julio, como vamos a ver muy rápidamente enseguida, los dos bandos están obligados a pedir ayuda internacional a las potencias que consideran próximas y amigas, evidentemente. El gobierno republicano de Giral cursa su petición de ayuda pues, al país vecino y a la Francia republicana, que además añade un factor importantísimo. La Francia republicana en estos meses, sobre todo después de mayo de 1936, cuando el Frente Popular se constituyó previamente en Francia, pero alcanza su triunfo electoral en la primavera de 1936. ¿no? Por tanto, el presidente de Francia, en el momento del estallido de la Guerra Civil Española, es Léon Blum. Es un socialista histórico perteneciente a la SFIO, ¿no? o al Partido Socialista Francés, evidentemente. ¿no? Por tanto, es un líder político estrechamente conectado con el liderazgo republicano español y con la izquierda española. ¿no? Giral cursa su petición
desesperada de ayuda a Francia. Léon Blum acoge de buen grado esta petición de ayuda y está de acuerdo en que Francia debe convertirse en un país asistente militarmente de la España agredida, la España republicana agredida por el bando militar rebelde y por el bando conspirador, evidentemente. El gabinete de Francia en este momento es un gabinete híbrido. Existe una coalición entre los socialistas, pero también los republicanos radicales. Existen dos ministros importantes, Yvonne Delbos y Edouard Daladier, que de alguna forma dirigen dos carteras decisivas, la de guerra y la de exteriores, ¿no? Estos dos ministros están inicialmente de acuerdo con que se asista militarmente a la España republicana, ¿no? Pero muy pronto trasciende la noticia de que Francia se muestra dispuesta a ayudar militarmente a la España republicana y eso provoca un inmenso revuelo en la opinión pública francesa, ¿no? Sobre todo en los medios católicos, en los medios conservadores, en buena parte de la burocracia, del ejército francés, etcétera, etcétera, ¿no? Que se muestran profundamente reacios a que Francia se convierta en un aliado de la España republicana. Insisto que los sectores más conservadores o incluso los ultraconservadores, por supuesto que eran muy poderosos, la Francia de las ligas fascistas o fascistizadas que se forjaron a mediados de los años 30 y que en el 36 todavía tenían una enorme capacidad, ¿verdad?, para influir sobre las decisiones gubernamentales, ¿no? Pero a este factor interno de rechazo a que Francia se convierta en un aliado militar de la República se añade un factor externo, y es el carácter, digamos que, de supervisor o el carácter de consejero por excelencia, ¿verdad?, de la política exterior francesa que ejerce Gran Bretaña, sin duda, ¿no? Y que además tiene importante capacidad naval, armamentística, económica, para influir sobre las decisiones políticas de Francia, ¿no? Gran Bretaña no está en absoluto interesada, ¿no? Como voy a explicar muy brevemente después, pero finalizo con este episodio de qué ocurre con Francia y la República Española, ¿no? Pese a un inicial acuerdo favorable a la participación de Francia militarmente en beneficio o en ayuda a la República Española, la situación se revierte inmediatamente en muy pocos días, de tal manera que el 25 de julio, si la petición de Giral se hace el 21, el 25 de julio, Léon Blum rectifica y, muy presionado por la opinión pública y por la derecha francesa, decide anular su inicial decisión de apoyo a la República y mantenerse básicamente como un país neutral. Gran Bretaña, ¿qué ocurre con Gran Bretaña? Bueno, pues Gran Bretaña es básicamente una potencia económica que en absoluto está interesada en participar en la Guerra Civil Española, considera que la peligrosa internacionalización de la Guerra Civil Española, permitiendo el apoyo internacional a los dos bandos, derivaría irremediablemente en un conflicto mundial que Gran Bretaña no está dispuesta en absoluto a permitir que se produzca, ¿no?, ¿verdad?, este estallido de un nuevo conflicto mundial. Y además Gran Bretaña tiene un temor excesivo a que, porque se están dando señales y muestras preocupantes en la retaguardia republicana durante las primerísimas semanas de la Guerra Civil, ¿verdad? Señales muy preocupantes de puesta en práctica de una auténtica revolución de carácter popular y, por supuesto, liderada por las grandes organizaciones políticas de izquierda, ¿verdad?, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, pero también las grandes centrales sindicales, y a esto añadimos los anarquistas, sin duda, de la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no? Por tanto, lo que está sucediendo en la retaguardia republicana muy rápidamente, en los días finales de julio y durante el mes de agosto, es una rapidísima conversión de la política que amenaza que la España republicana, de ganar el conflicto, se convierta en un país terriblemente revolucionario, temerariamente revolucionario, ¿no? Por tanto, los ingleses, utilizando un sentido pragmático por excelencia, y además teniendo en cuenta que Gran Bretaña mantiene pues profundos intereses económicos, profundas inversiones, a Gran Bretaña le preocupa también el control del estrecho a través de Gibraltar. Por tanto, una potencia revolucionaria derivada del triunfo
de los revolucionarios en la Guerra Civil Española sería un plato de mal gusto que no están dispuestos a aceptar los británicos, Gran Bretaña, ¿verdad? En definitiva, Gran Bretaña considera, quizá en una visión obteniendo los diplomáticos, los líderes políticos, Anthony Eden, Stanley Baldwin, que es el presidente del gobierno en estos momentos, son conservadores, son centristas, pero básicamente son conservadores, ¿no? Son gobiernos de coalición, pero son gobiernos de una poderosa mayoría conservadora, ¿no? Lo que más temen, la visión que están teniendo los ingleses de lo que está sucediendo en España en las primeras semanas de la Guerra Civil es que el gobierno republicano ha desaparecido, el Estado republicano ha implosionado, se ha desvanecido y el asunto empieza a estar dirigido por unas milicias revolucionarias que de alguna manera amenazan seriamente la estabilidad europea y la estabilidad de los intereses británicos, ¿no? Por tanto, Gran Bretaña, en definitiva, en absoluto está dispuesta a comprometerse con la ayuda al bando republicano o la ayuda a la España. Hablar del bando republicano, la ayuda a la legítima, ¿verdad?, España republicana y al legítimo gobierno republicano, evidentemente. En tal sentido, voy resumiendo capítulos que son importantes de referir, pero que me van a permitir que no entre en demasiados detalles para no consumir tampoco demasiado tiempo. Entrando, por tanto, en cuestión, en materia, ya hemos visto, las potencias fascistas ven con buenos ojos un hipotético apoyo al bando rebelde. Las potencias democráticas se muestran muy reacias, optan más bien por la neutralidad o por, como veremos enseguida, la no beligerancia. Y, en definitiva, la Unión Soviética también, de alguna forma, cumple un papel, en cierto modo, aislado, irrelevante, apartado del escenario, porque no quiere, en absoluto, participar activamente en este momento particularmente conflictivo y particularmente peligroso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin duda alguna, después de esta visualización de las distintas posiciones, quizá lo más importante sería considerar qué ocurre a partir de comienzos de agosto de 1936, ¿no? Francia, que, insisto, había revertido su inicial apoyo a la República, observa de manera casual que algunos aviones italianos desembarcan en ciertas ciudades de la Argelia francesa, son descubiertos con armamento que iba destinado al respaldar a las tropas rebeldes en la España en guerra, evidentemente. Por tanto, Francia de nuevo empieza a preocuparse y considera que quizás sería justo intervenir en la guerra española en defensa del bando republicano. Pero, de nuevo, Gran Bretaña la reconviene, Gran Bretaña le advierte del peligro que esto conlleva, la disuade, con lo cual la opción que le queda a Francia es proponer una especie de pacto internacional de no intervención. Es decir, Francia cree que lo más pragmático es, ya que no podemos asistir militarmente, ni Gran Bretaña ni nosotros mismos, a la España republicana, impidamos que las potencias fascistas puedan hacerlo, evidentemente, ¿no? En tal sentido, se proclama la estrategia y la propuesta de la no intervención, evidentemente. Esta propuesta de la no intervención es muy rápidamente acogida por Gran Bretaña, con mucha simpatía, ¿verdad? Alguien, no sé, incluso en una difusión o en una divulgación un tanto pedestre de la historia, no sé si esto se explica en los institutos, pero alguien podría pensar que Gran Bretaña es la inspiradora de la no intervención. Gran Bretaña es básicamente la defensora de la neutralidad, pero la inspiradora de la no intervención es Francia, evidentemente, pero la idea inmediatamente es muy favorablemente acogida por Gran Bretaña, que es el país que inmediatamente se va a convertir, por así decirlo, ¿verdad?, en el director de esta política de no intervención y en el estado conductor de los países que se acojan a la no intervención, ¿no? Pero, sin embargo, Gran Bretaña no quiere fundamentalmente, o no le importa demasiado,
¿verdad? No le importa demasiado que se asista militarmente o no a alguno de los bandos enfrentados en la Guerra Civil Española. Lo que persigue básicamente Gran Bretaña con la no intervención podría resumirse en estos 4 puntos que les relato muy brevemente. Primero, recluir el conflicto español en las fronteras, en sus propias fronteras. Impedir que se internacionalice. Porque, ya lo he dicho antes, eso podría suponer el desencadenamiento de un conflicto mundial al que no está dispuesto a acudir Gran Bretaña. Segundo, evitar el alineamiento francés, que estaba en peligro. Digamos que Francia observa que su discípulo francés es un discípulo díscolo al que hay que atar corto y al que hay que contener, evidentemente. En tercer lugar, impedir la participación de la Unión Soviética. Esto a toda costa, ¿no? España no puede ser un pretexto para que la Unión Soviética participe en sus asuntos y provoque el riesgo de una internacionalización irrefrenable e imparable del conflicto mundial. Y por último, amortiguar y desactivar en lo posible, ¿verdad?, un conflicto bélico con Italia y Alemania. Esto era lo último que quería Gran Bretaña, ¿verdad? Molestar, enfadar a las potencias fascistas y de alguna forma empujarlas a que iniciasen un conflicto bélico mundial, ¿no? Insisto en que esta es una cuestión capital, porque el deseo extremo de Gran Bretaña por no molestar a las potencias fascistas les lleva a liderar lo que llamamos la política del appeasement, la política del apaciguamiento, ¿no? Neville Chamberlain fue, sin duda alguna, el máximo artífice de esta política de apaciguamiento de Gran Bretaña, que conecta muy rápidamente, como pueden deducir ustedes, con la no intervención y con la declaración, por tanto, de un gran espacio de neutralidad, ¿no?, en el conflicto español, ¿no? La política de apaciguamiento, en definitiva, a lo que lleva es a que Gran Bretaña defienda ante todo que se cumplan estos requisitos que acabo de enunciar, pero no le interesa tanto que se colapse o que se obstaculice de manera completa y radical el suministro de armas a uno u otro bando. Dicho de otra manera, como así fue a partir de la actuación del llamado Comité de No Intervención. Dicho de otra manera, mientras para Gran Bretaña no se molestase demasiado a las potencias fascistas, se les podía permitir que ayudasen militarmente al bando rebelde si eso no conducía al desencadenamiento de hostilidades tan profundas que diesen lugar a un nuevo conflicto mundial. En consecuencia, Gran Bretaña juega un papel en la no intervención decisivo. Y paso a explicarles muy brevemente por qué. A mediados de agosto, Gran Bretaña y Francia ponen en marcha todo un despliegue, ¿verdad?, diplomático para hacer un llamamiento generalizado a la integración de todos los países de Europa en lo que podría denominarse un gran acuerdo para la no intervención en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Esto tiene un resultado inmediato. De hecho, hacia fines de agosto ya existían 27 países europeos, la práctica totalidad de los países, a excepción de Suiza, que constitucionalmente, por norma de su propia constitución, tenía que ser un país neutral, un país que en absoluto se vinculase a ninguna gran alianza geoestratégica o a ninguna gran alianza diplomática, evidentemente. 27 países conforman a fines de agosto ese acuerdo por la no intervención. Deciden crear un órgano rector, el Comité de No Intervención, que se reúne a principios de septiembre en Londres y que pasa a estar dirigido por un diplomático británico, ¿no? La no intervención establece unas pautas, básicamente para lograr una especie de bloqueo, básicamente marítimo, pero también territorial, por supuesto, ¿no? La cuestión de la frontera francesa pirenaica entre España, la España republicana y la Francia, también republicana, evidentemente, es capital y decisiva, ¿no? Pero el Comité de No Intervención lo que decide es arbitrar una serie de pautas y reglas para hacer posible un bloqueo absoluto. Ese bloqueo, evidentemente, pues consiste en el uso de las
fuerzas navales, de las flotas, en definitiva de los países participantes, incluso de los países de las potencias fascistas de Italia y Alemania. Pero lo que me parece que es importantísimo señalarles es que, pese a la existencia de este paraguas diplomático, eso no impidió que, por ejemplo, las potencias fascistas continuasen nutriendo de armamento a la España republicana, evidentemente. Hacia fines de septiembre de 1936 o comienzos de octubre de 1936, esta era, al menos, la situación existente en el plano internacional y la implicación de las grandes potencias en la guerra civil española, ¿no? Lo que sí quiero señalarles es que la no intervención finalmente se convirtió en una especie de estratagema, en una especie de estrategia diplomática que favoreció intensamente al bando rebelde franquista y perjudicó extremadamente al bando republicano. ¿Por qué? Porque quienes sí cumplieron estrictamente los compromisos de neutralidad y de embargo de armamento fueron las potencias democráticas occidentales de Francia y Gran Bretaña. Hicieron la vista gorda, perdónenme la expresión coloquial, hicieron la vista gorda, en cierto modo, mostraron una condescendencia y una aquiescencia, siendo conocedores de que Italia y Alemania estaban surtiendo constantemente de armamento a la España franquista, al bando rebelde, ¿verdad? En consecuencia, insisto, la no intervención se convierte básicamente en una especie de farsa generalizada, en una especie de comedia trágica que perjudica extremadamente a la República y a su potencia militar y beneficia extremadamente a la España naciente, España franquista o España rebelde. Y voy finalizando. No sé si voy de tiempo mal o bien. Es posible que vaya un poquito mal, sí. A veces quiero ser muy conciso, pero bueno, me extralimito en mi locuacidad. Bien, decía, muy brevemente, porque ahora sí entramos en un capítulo que yo creo que es el decisivo, el de la auténtica internacionalización de la guerra civil española, ¿no? Ese capítulo o ese redoble, ¿verdad?, de tambor o esa vuelta de tornillo, ¿verdad?, se produce a mediados de septiembre de 1936, ¿no? Sin dejar de anotar una cosa, porque esto me parece que es muy importante, y perdónenme que se la comente. Además de esa farsa de la no intervención que perjudica tanto a la República y beneficia tanto a los rebeldes, hay que añadir el factor del Vaticano y de los católicos. La jerarquía eclesiástica española, desde el comienzo mismo de la Guerra Civil, adoptó una actitud enormemente beligerante contra la odiada España republicana. Curiosamente, la España que había secularizado, que había dictado leyes secularizadoras, leyes laicas, que había tratado de convertir a España en un país laico, en un país moderno y en un país de progreso, evidentemente, ¿no? Bien, la odiada república por la jerarquía eclesiástica, cuando surge la guerra civil, provoca que la jerarquía eclesiástica se alinee sin ningún género de dudas con el bando rebelde, con el bando franquista. Incluso que utilice, ¿verdad?, la especie de transgresión simbólica y mitificadora que hace posible la conversión, para los católicos, evidentemente, de la guerra en una cruzada por la defensa de los principios del catolicismo más profundo, que según la Iglesia Católica eran aquellos principios que daban sentido a la propia nacionalidad española y a la propia nación española, evidentemente. Bien, lo importante es que también los católicos se internacionalizan en la Guerra Civil Española. Es decir, el Vaticano no toma partido, faltaría, ¿no?, pero subliminalmente, subrepticiamente, de una manera muy inteligente, el Vaticano, el Papa es entonces Pío XI, un señor mayor que estaba próximo a su muerte, pero todavía en los últimos, en los últimos estertores de vida, bien, esto no es más que una falacia, ¿no?, pero en los últimos estertores de vida, pues decide, ¿verdad?, hacer una locución en el Vaticano defendiendo que en España se está librando una guerra de religión y, por consiguiente, adhiriéndose claramente a quienes defienden los principios del catolicismo.
que no eran el propio Franco. Rearticula su propia estrategia, redirige la propia coalición reaccionaria, rearticula. No le cuesta mucho trabajo porque era profundamente católica y tradicionalista, ¿no? Pero rearticula su estrategia para dar énfasis al carácter religioso de la guerra de España, que lo tiene, sin duda alguna, evidentemente. Es un vector sustancial para entender el conflicto español de los años 30, ¿no? Por tanto, también el Vaticano se convierte en una especie de subrepticio aliado de los rebeldes, pero en el mundo global católico, los católicos se sienten profundamente preocupados y perturbados por lo que está sucediendo en la retaguardia republicana, por lo que está sucediendo con la persecución clerical y el desencadenamiento de una rotunda violencia anticlerical, que da como consecuencia más de 6.000 religiosos muertos y 13 obispos, nada más y nada menos, ¿verdad? 13 obispos. Por tanto, esta cuestión es también capital para movilizar al catolicismo internacional y hace posible que la idea de cruzada de la Guerra Civil Española se internacionalice en el mundo católico, incluso en el mundo protestante, incluso en el ámbito del protestantismo, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito del catolicismo, sin duda. Bien, decía, ¿qué da ese giro? ¿Qué hace posible esa vuelta de tornillo? El cambio de actitud de la Unión Soviética. La Unión Soviética aceptó de muy buen grado la participación en el Comité de No Intervención y consideró, por esas razones que no voy a repetir y que ya conoce, consideró que era la fórmula óptima para evitar la internacionalización del conflicto militar español. La Unión Soviética también está interesada en que el conflicto español no se internacionalice, sobre todo porque está interesada en mostrar una imagen amable y reconocida por las potencias democráticas. Sobre todo con Francia, con la que firma en 1935 un acuerdo de mutua cooperación, evidentemente, un acuerdo de amistad y de mutua cooperación. Pero cuando la Unión Soviética a mediados del septiembre del 37 observa que las potencias fascistas están descaradamente apoyando militarmente al bando rebelde, decide cambiar de actitud. Y lo hace modificando su propia estrategia. Stalin decide, a partir de mediados del 37, que hay que ayudar militarmente a la República Española. Y lo hace en dos grandes frentes. Primero, lanzando la idea exitosa de la creación de las brigadas internacionales. Esto no es más que una consecuencia de la nueva estrategia intervencionista de la Unión Soviética, ¿no? Es la Comintern la que se dedica a movilizar... Bien. Sí, no, pero termino enseguida. Ya verán cómo termino enseguida. Se dedica, insisto, a movilizar a los partidos comunistas a nivel global, mundial, que son los que reclutan a esa gran cantidad de brigadistas y que, en definitiva, hacen posible la presencia de tropas internacionales en defensa del bando republicano, evidentemente. Pero también la ayuda militar se traduce en un apoyo de armamento, suministro de munición, cuidado de un armamento anticuado. Gerald Howson demostró hace años con Armas para la República, un libro que tuvo un revuelo, se tradujo finalmente al español, menos mal, y tuvo un revuelo inmenso, ¿no? Pero Gerald Howson demostró hace años que el armamento que nos metió la Unión Soviética en España para favorecer al bando republicano era básicamente un armamento de la Primera Guerra Mundial, un armamento absolutamente anticuado que se pagó con creces. La cuestión del oro de Moscú, interpretada propagandísticamente por la República como si los republicanos hubiesen sido unos traidores que se habían vendido a la Unión Soviética y le habían dado, sin nada a cambio, las reservas de oro del Banco Nacional, ¿verdad? Bueno, ese oro se emplea para pagar comisionistas, para pagar alimentos, suministro bélico, evidentemente. Pero insisto, ¿no? El aliado soviético nos proporcionó armamento esencialmente anticuado, ¿no? Pero proporcionó aviones, esto es muy importante, ¿verdad? Más del 60% de los aviones importados por la República provenían de la Unión Soviética, ¿no? Hizo posible la presencia de brigadas internacionales, evidentemente. Hizo posible, por supuesto, claro que sí, la llegada, sin duda alguna, de importante material bélico, de un poderoso material bélico, ¿verdad? Pero esto, de alguna forma, provocó como efecto inmediato que las potencias fascistas redoblasen su asistencia militar al bando rebelde. Ante
estos hechos, el cambio, el giro, la transformación de la estrategia soviética, tanto Hitler como Mussolini deciden reforzar su participación militar en España. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues tan solo les refiero a algunas cuestiones. Hitler envía la Legión Cóndor, que es básicamente una legión conformada por aeronaves, pero no únicamente, ¿no? Sino también por personal militar, estrategas, consejeros militares, etcétera, etcétera. Pero hasta 19.000 alemanes hubo en la guerra española, ayudando al bando rebelde a lo largo de toda la guerra. Es verdad que en cada momento no debió haber más de 5.600 o 5.700, pero a lo largo de toda la guerra casi 19.000 alemanes estuvieron apoyando al bando rebelde. Italia da un paso más y un poquito después Alemania concede la Legión Cóndor a mediados de octubre, pero Italia a fines de noviembre decide enviar un cuerpo de voluntarios, el Corpo di Truppe Volontarie, que estaba constituido fundamentalmente por pues, algo más de 40.000 hombres en un momento preciso, ¿verdad? Pero a lo largo de todo el conflicto, más de 73.000 italianos, es un número suficientemente significativo, ¿verdad? Más de 73.000 italianos estuvieron en la guerra de España defendiendo a las tropas, o ayudando, proporcionando ayuda a las tropas rebeldes, ¿no? Y además, de alguna manera, hubo más de 6.000 integrantes de la Fuerza Aérea, ¿no? Puede pensarse que casi 80.000 italianos participaron en la Guerra Civil Española en defensa del bando rebelde, ¿no? Franco también tuvo brigadas internacionales. Ocurre que de esas no se habla. Bueno, sí, hubo un librito que no se ha traducido al castellano. No interesará mucho, ¿verdad?, saber que hubo brigadas internacionales al servicio de la España franquista, ¿no? Por supuesto, hubo los llamados viriatos, que provenían de Portugal, pero también, aunque en número mucho menor, provenientes de la Rumanía fascista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Franco también tuvo brigadas internacionales. Pero sobre todo lo que tuvo fue un apoyo decisivo de las potencias fascistas, absolutamente decisivo de esas potencias fascistas. En definitiva, es incomparable el respaldo militar de las potencias fascistas a la España de Franco con el nimio, escaso, marginal respaldo militar de la Unión Soviética y, por supuesto, nulo de Francia y Gran Bretaña a la España republicana. ¿Cuál fue la estrategia a partir del 37? Pues ahondar en este pésimo funcionamiento del Comité de No Intervención y, de alguna manera, provocar por parte de Franco, es una estrategia muy aguda, muy inteligente, provocar, primero, que siguiera permanente ese statu quo diferenciador y desequilibrado, ¿verdad?, que le permitía recibir un importante armamento de las potencias fascistas y que dejaba huérfana a la República de apoyo militar, casi huérfana a la República de apoyo militar. Y al mismo tiempo jugar con la baza de la situación internacional, el desahucio creciente de la República. Dos hechos importantes y finalizo, que corroboran y respaldan este fenómeno del desahucio. Creo que entienden a qué nos referimos los historiadores cuando hablamos de ese desahucio, ¿no? Esa marginación progresiva, ese aislamiento progresivo, ese olvido, el olvido progresivo de la República Española y del gobierno legítimo republicano. Dos acontecimientos que tienen que ver con el expansionismo nazi, básicamente. La ocupación de Austria, el Anschluss, de marzo de 1938, que no es contestado por las potencias democráticas, lo dejan pasar, sí que provoca que Francia abra la frontera, llegue un cierto armamento ruso y de otras procedencias y capacite al ejército republicano para contener al ejército franquista en su ofensiva de Levante, que la contuvo poco porque el ejército franquista llega a Vinaroz en abril de 1938 y parte en dos la España republicana, ¿no? Pero sí que es verdad que gracias a esta llegada de armamento por la apertura solo momentánea, que apenas duró 2 meses, de la frontera francesa, el ejército republicano inicia la ofensiva del Ebro. ¿Para qué? Para aliviar la presión sobre Valencia, en definitiva, para desgastar al ejército rebelde. Nada de esto sirve porque, y finalizo de verdad, porque en septiembre de 1938 el expansionismo nazi no deja de acosar, evidentemente, a las potencias occidentales y se dirige hacia la ocupación de los llamados Sudetes checoslovacos, ¿no? Es decir, las zonas del borde
de la frontera occidental de Checoslovaquia, un país que surge después del desmembramiento del imperio austrohúngaro, pero básicamente zonas de predominio de población alemana que bueno, los nazis consideraban que deberían ser suyas. Esta es una cuestión capital, porque gracias a esta ocupación de los Sudetes se pone de manifiesto que las potencias democráticas en absoluto están interesadas en contener el expansionismo nazi, solo quieren contentarlo, porque así pretenden o creen que van a contener un estallido de una guerra mundial, y sobre todo se pone de manifiesto para parte de la República Española que si las potencias democráticas han cedido ante Alemania ocupando los Sudetes y han permitido que se sacrifique Checoslovaquia, difícilmente van a permitir, ¿verdad?, que se sacrifique España, ¿no? Por tanto, se pierde toda esperanza. Los gobiernos de Negrín, a partir del 37, hablan de una creciente desinternacionalización para contentar las potencias democráticas, que apenas sirve para nada, pero los gobiernos de Negrín son los que decretan lo que podríamos denominar el regreso a sus países de origen de los brigadistas internacionales, que se produce incluso con un desfile absolutamente multitudinario en Barcelona en octubre de 1938, ¿no? Los brigadistas abandonan, cosa que no hacen los brigadistas franceses y cosa que no hace el Corpo di Truppa Volontaria ni, por supuesto, los asistentes italianos a la España de Franco, ¿no? A partir, por consiguiente, de fines del 38, ya no quedan esperanzas para que la República gane la guerra y, bueno, todo de alguna forma desemboca en un hecho también importante. A mediados de febrero, Francia y Gran Bretaña reconocen la legitimidad del gobierno de Franco, ¿verdad? Gran Bretaña convence a Francia de que se puede sacrificar España, porque Franco después de la guerra será muy débil y porque, de alguna manera, bueno, ese peón puede sacrificarse para contentar el expansionismo de las potencias fascistas, ¿no? Lo cierto y verdad es que la guerra, después de una poderosa fase de internacionalización, la Guerra Civil Española finaliza, como todos sabemos, en marzo de 1939, pero eso no impide que el profundo deterioro geoestratégico y geopolítico de Europa derive finalmente en el estallido de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, ¿no? Por lo tanto, lo que con tanta dificultad logró evitarse, o se pretendió, no sabemos si se pretendió evitar durante la Guerra Civil Española, enseguida quedó puesto de manifiesto el fracaso estrepitoso de las políticas de no intervención, porque no lograron evitar el estallido de la Segunda Guerra. Bien, les pido disculpas si los he cansado y los he aburrido y muchísimas gracias por haberme escuchado.